Muy bien, vamos a hablar sobre el tema fe a pesar de la confusión. Bonitas alabanzas las que acabamos de escuchar, pues alábele al Señor siempre con su corazón muy alegre. Siempre debemos de alabar al Señor, dice la palabra, en todo tiempo, ¿verdad? Mi alabanza estará de continuo en mis labios, decía el salmista. Así es que en todo tiempo es bueno para alabar al Señor. Bueno, hoy quiero hablarles, hermanos, del profeta, de un profeta que le tocó vivir circunstancias muy similares a las que nosotros hoy estamos viviendo. Y no porque él estaba sufriendo una pandemia como la que nos toca vivir ahora o un virus, sino porque las circunstancias de deterioro y descomposición de la nación de su época fueron o eran condiciones muy malas y muy similares a las que nosotros nos encontramos. Es decir, en cuanto a la desviación de la sociedad de su tiempo, en cuanto a las circunstancias de que esta sociedad se había apartado de Dios. Entonces quiero enfocarles porque siempre los juicios van a venir por el apartarnos de Dios, por la desobediencia a nuestro Dios, por ignorar a Dios. Siempre nos van a venir juicios. Entonces, Habacuc, como profeta de Dios, estaba con preguntas, él, ¿verdad? Y él tenía interrogantes. ¿Por qué Dios, decía él, no podía hacer algo? Pues él había creído en un Dios que para él en ese momento no estaba haciendo nada. Lo mismo que hoy pasa, ¿verdad? Habacuc miraba que el avance del pecado estaba tan grande, había violencia, había idolatría en Judá, ¿verdad? En su pueblo, y él decía, ¿y dónde está Dios? Dios no está haciendo nada, ¿verdad? Nos ha ignorado. Y traigo esto a colación porque lo mismo sucede que hay gente que se pregunta hoy, Dios, ¿dónde está en medio de esta pandemia? Esos miles de muertos en Italia, en España, ahora en Estados Unidos, en el Reino Unido, en toda Latinoamérica, y la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está? Bueno, esa era la pregunta que Habacuc se hacía. ¿Dónde está Dios? Y por eso lo quiero llevar en este estudio interesante, ¿verdad? Porque la gente se está muriendo de hambre, ¿verdad? Hay enfermedades, y ¿dónde está Dios? Se pregunta la gente, ¿verdad? Y es lo mismo que sucedía en el tiempo de Habacuc con el reino de Judá. El reino de Israel pues se había dividido en dos, el reino del norte que le conocemos como Efraín en la Biblia, y el reino del sur, ¿verdad? Con únicamente dos tribus que se llamaba Judá. Y el reino del norte se ha ido al exilio, ya los asirios los habían conquistado, porque Dios usó al ejército, el imperio asirio para traer juicio sobre el reino del norte, pero pasó esto porque el reino del norte igual cayó en decadencia moral, en pecado y todo ese tipo de cosas, y el reino de Judá iba en el mismo camino de inmoralidad y idolatría, hasta el punto que Dios le llama a Israel como una prostituta que se entregaba a dioses paganos, ¿verdad? De las naciones vecinas, ídolos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, olfato y no huelen, caminos y no, pies y no caminan, ¿verdad? Y dice Dios, así es que le gusta a este pueblo, estar adorando ídolos. Entonces Judá había caído en esta situación, y Habacuc estaba viendo eso, y él no puede concebir, está como confundido Habacuc, porque él no puede concebir cómo Dios permanece pasivo, ¿verdad? Judá ha roto el pacto, ha violado la ley de Dios, no se arrepienten, y entonces claro, cuando se viola el pacto, cuando se viola la ordenanza de Dios, cuando se violan los mandamientos de Dios, pues hay una cosa que uno puede hacer, y es llegar al arrepentimiento y pedir perdón. Pero cuando no se da ese paso del arrepentimiento, lo que viene es juicio. Lo que viene es juicio. Dios no tomará por inocente al culpable, dice la palabra. Entonces, pero siempre a través del juicio, o cuando se ejecuta el juicio divino, siempre
hay esperanza. Porque a pesar del juicio, Dios siempre muestra su misericordia. A pesar de lo enojado que esté, a pesar de la ira, Él siempre va a mostrar su misericordia. Incluso muchas veces deja ir su ira por el mismo amor que Él tiene a esta humanidad. Y Habacuc, igual que todos los demás profetas, ¿verdad?, menores del Antiguo Testamento o de los profetas del Antiguo Testamento en general, siempre se guarda una observación de parte de Dios. Viene el pueblo y viola la ley, ¿verdad? Eso es lo que pasa, y es esa la observación. Entonces, Dios siempre hace una advertencia que si no se arrepienten habrá juicio, lo que les decía anteriormente. Y luego, como el pueblo no se iba a arrepentir, ya Dios lo sabía, y Él les dice, aún después del juicio, como yo soy el Dios que soy, siempre ustedes van a tener esperanza, porque Él siempre va a dejar un remanente. Entonces a Habacuc le tocó vivir mucha confusión, de hecho su propia confusión, ¿verdad? Y como hoy hay mucha confusión, entonces por eso queremos hablar de hoy. Entonces, la primera confusión es fruto de su propia observación. ¿Por qué? Porque él está observando a la nación lejos de Dios, violando los mandamientos, violencia, idolatría, pecado. Y él dice, ¿y dónde está Dios que no hace nada? Entonces él estaba como confundido, ¿verdad? Y entonces la revelación que Dios le da a Habacuc complica la confusión, porque cuando él está ahí, por ejemplo en el 1:2 dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti y violencia, sin embargo tú no salvas. O sea, lo que veo es violencia. Yo clamo a ti y para pedirte ayuda, para que tú hagas algo con esta nación, para que la pongas en su lugar, porque las personas que aman a Dios siempre vamos a estar en contra de la iniquidad, en contra del pecado. Y cuando vemos que se levantan con mucho orgullo y arrogancia las naciones, los pueblos, en contra de Dios, uno que está de Dios, uno que está al lado de Dios dice, Dios, pero ¿cuándo tú vas a hacer algo? Porque se levantan contra ti y tú eres soberano, ¿verdad? Y entonces Habacuc estaba así todo confundido, y cuando él le dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escuchará? Le estaba diciendo, tú no haces nada, tú te haces el sordo y no escuchas. Entonces vea la frustración que él tenía. No solo estaba frustrado, sino que tenía dolor al mismo tiempo. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces vivir la opresión? Le dice, porque yo estoy vivo en este tiempo y veo iniquidad y opresión, y no tengo que ver todo lo que estoy viviendo, porque esto me oprime y no puedo soportarlo, le dice Habacuc. Y en el versículo 3 le dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge la discordia. El versículo 4, por eso no se cumple tu ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Señor, ¿hasta cuándo te voy a pedir que hagas algo, que arregles esto? ¿Hasta cuándo te voy a pedir que salve y no escuchas? Vea qué dolor el de Habacuc, vea la frustración de Habacuc. Habacuc está en un shock, él viendo eso, ¿verdad? Él está en un shock, óigame, está confundido Habacuc, tiene mucho dolor en su corazón, y él está pensando, ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Por qué Dios no se revela en contra de esto? ¿Por qué lo permite? Y hay algo que nos llama la atención. En el versículo 13 dice, pero tú eres puro y no soportarás ver la maldad, será indiferente la traición de ellos, guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. Entonces vemos ahí que hay una situación que él está pensando, él está razonando, le está diciendo, hay la inactividad que tú tienes, la paciencia de parte tuya, yo no la puedo entender, le dice Habacuc a Dios. Yo no puedo ver, no lo puedo tolerar, y tus ojos son muy limpios. Entonces, ¿por qué no te mueves y corrige la situación? Pero lo que Habacuc lo confunde más todavía es la respuesta que Dios le da. Es decir, que Dios le contesta a Habacuc. Y ahí cuando Dios le responde,
le dice, sabes Habacuc, yo conozco el pecado de Judá. Es decir, Dios le está diciendo a Habacuc, tú estás viendo el pecado de Judá, pero yo lo estoy viendo mucho más y más intenso todavía de lo que tú lo puedes contemplar, de lo que tú puedes ver. Yo lo conozco mejor y el pecado a mí me produce una mayor sensación de la que pudiera producirte a ti, y yo voy a juzgar a Judá, pero lo voy a hacer a mi manera y en mi tiempo, ¿verdad? Y no lo voy a hacer a la manera tuya ni a tu tiempo. Dios le dice a Habacuc, yo te voy a decir algo que si yo te lo contara, Habacuc, no lo creerías, como yo voy a juzgar a Judá. Yo te voy a revelar algo de lo que le voy a hacer a Judá, le dice. Entonces Dios contesta sus preguntas a Habacuc. Nosotros vemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 4 son interrogantes de Habacuc, preguntas, Dios mío, mira esto, mira lo otro, mira la violencia, mira esto, y tú, ¿dónde estás? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no oyes? Aún teniendo unos ojos tan puros, tan limpios como los tuyos, ¿por qué no ves semejante suciedad en esta sociedad de Judá? Pero viene la respuesta de Dios. La respuesta que Dios le da está en el versículo 5 de Habacuc 1, y el Señor le respondió, observen las naciones, le dijo Jehová, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerán si alguno les dijere. Versículo 6, le dijo Dios a Habacuc, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Se reconocen por ser muy crueles y hacer lo que se les antoja. Versículo 8. Sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picadas para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Vea qué interesante la respuesta que Dios le da. Es decir, tú estás ansioso, estás preocupado, crees que no estoy haciendo nada, pero yo estoy preparando una nación que se llama Babilonia. Nación a la que yo voy a usar para traer juicio a esta nación. Es decir, son gente más mala aún que Judá, y yo a ellos los voy a traer para establecer justicia, para establecer juicio en esta tierra de Judá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Habacuc ahora que Dios le da esta respuesta? Ok, ya está tranquilo, me imagino Habacuc dice, no, si Dios ya tiene un plan. Lo que pasa es que el plan de Dios va a salir en el tiempo de Dios y a la forma como Dios lo quiere llevar a cabo. Porque nosotros nuestra teología personal de repente no va a encajar con la teología de Él. Entonces es ahí donde viene la confusión para nosotros. Ahora Dios ya le dio la respuesta, le dice, estoy levantando a los babilonios, es un pueblo cruel, es un pueblo violento, van a marchar por todo el mundo y van a conquistar otras tierras. Sus caballos son más veloces que leopardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan. Le dice, el versículo 9 dice, y vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso, como si fuera arena. Ahora, si estaba confundido Habacuc al inicio, ahora está más confundido todavía, ¿verdad? Primero le dice él, veo a tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, cometiendo todo acto de injusticia, idolatría, estoy pasmado. Y ahora tú vienes y me dices que tú sí lo vas a juzgar, pero que vas a levantar un pueblo más malo y más pecaminoso del pueblo que estás juzgando, para usarlos como instrumentos de justicia. Y Habacuc le dice, eso no tiene sentido. Aquí abajo yo no lo entiendo. Prácticamente le está diciendo Habacuc a Dios eso. Aquí abajo yo no lo entiendo. Y la queja de Habacuc aquí es cómo Dios va a usar entonces un pueblo más pecaminoso para juzgar a uno menos pecaminoso que Judá. En el versículo 13 le dice, de Habacuc 1:13 le dice, ¿guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? O sea, oh Dios, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que tú ahora has estado callado
con el pecado de este pueblo. Traes otro pueblo más malo, vienes a juzgar a esto y ahora vas a permanecer callado mientras este pueblo malo se traga a los otros. Se traga a nuestro pueblo. Se traga a este pueblo que de alguna manera te invoca, aunque sea de vez en cuando. Entonces tú te vas a quedar callado, le pregunta Habacuc a Dios, mientras los perversos babilónicos se tragan a la gente más justa como los judíos. Señor, ¿cómo es eso que ellos vendrán con gran poder y se tragarán a tu propio pueblo y tú vas a quedarte callado? ¿Cuál es el negocio aquí?, le dice Habacuc. Yo no entiendo, ahora yo estoy peor. Si estaba confundido al principio por tu tolerancia a la situación pecaminosa de tu pueblo, ahora yo estoy más confundido, le dice Habacuc, por el instrumento de juicio que tú usarás. Yo quería que tú trajeras juicio, pero tú personalmente lo hicieras, no que trajeras a otra nación. Aquí no encaja la teología de Habacuc con la teología de Dios, está bien. Y entonces por eso se le llama que hay confusión, está confundido el profeta. Y así como a Habacuc le pasa, muchas veces nosotros no entendemos a Dios. Y ahorita en este tiempo de pandemia muchos tienen un montón de preguntas. Muchos se hacen un montón de preguntas. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Dios guarda silencio. Como que cuando los juicios se llevan a cabo, Dios se calla. Porque cuando Habacuc quería juicio contra Judá, le dije, Dios, pero es que no oyes a esta gente. No miras la maldad de ellos. Entonces Dios le contesta, ok, voy a traer un pueblo y lo voy a juzgar a este pueblo, un pueblo más malo. Y le dice después a Habacuc, ¿y dónde está Dios? Que mientras este pueblo malo se está tragando al pueblo bueno y tú permaneces callado. Y siempre que se lleva a cabo juicio, la pregunta de la gente es esa, ¿dónde está Dios ahora? Eso no ha cambiado, sigue igual, ¿verdad? Pero Dios es el soberano. Y Él va a hacer siempre lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Amén. Dios es soberano y Él siempre está en su trono. Tiene una mejor visión de lo que está ocurriendo y Él hará todo aquello que a Él le place hacer a manera de traer el mejor bien a una humanidad que se ha rebelado, ¿verdad?, contra Él, pero que está tratando y haciendo lo mejor por esa humanidad. Dios está haciendo lo mejor. Entonces, después de todo, Habacuc, hermano, empieza a entender un poco. Después de que él ha estado todo confundido con esto, con lo otro, Habacuc empieza por ahí, después empieza porque en el en el capítulo 2, perdón, hermano, en el versículo 1 dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Vea qué actitud ahora. Está empezando a entender. Por eso dice, estaré ahí como pendiente ahora. Estaré como en guardia de lo que Dios ahora me quiera decir. Primero yo tenía argumentos, tenía preguntas, no entendía, pero ahora Dios me lo está explicando y estoy empezando a entender los propósitos de Dios. Entonces dice, yo estaré pendiente, estaré en guardia sobre la fortaleza, me pondré y velaré para ver lo que Él me dice. Voy a ver, voy a escuchar, voy a estar atento a lo que Él me dice y he de responder cuando sea reprendido. ¿Y qué he de responder? Perdón, cuando sea reprendido. Voy a pensar mi respuesta, la voy a analizar mejor mi respuesta. Voy a tener más paciencia y voy a tener más cuidado para poder contestarle a mi Dios cuando Él me reprendiere, dice Habacuc. Habacuc está llegando a entender ahora un poco mejor, ¿verdad? Ya está dejando la confusión. Aquí él ya empieza a cambiar y reconoce que Dios no es el que está mal, sino que el que está mal es Él, ¿verdad? Pues ahí los babilonios después se lleva a cabo esto y en el 605 hacen una incursión, en el 597 hacen otra y en el 586 antes de Cristo hacen otra. 3 incursiones hicieron y así se cumplió lo que Dios le había dicho al profeta Habacuc, que iba a traer juicio sobre Judá a través de estas 3 incursiones de los babilonios que ocurrieron en el 605, en el 597 y en el 586 antes de Cristo.
Después en Habacuc 2:4 él dice, el justo vivirá por fe. Ahora, el justo vivirá por fe. Usted sabe cómo resuena después esto en todo el Nuevo Testamento. Y esa frase sale ahí en un momento de adversidad, en un momento, es decir, bueno, ahora yo entiendo, dice Habacuc, que yo solo voy a tener que confiar en Dios, agarrarme muy fuerte de Dios a través de estos juicios, y entonces ya no voy a poder sostenerme en nada de todo lo demás, porque todo lo demás aquí en esta nación se va a tambalear cuando venga este juicio. Por lo tanto, yo tengo que confiar en Dios y creer en Dios, porque Él será la fortaleza de mi vida. Y es donde Habacuc dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vas a vivir tú en medio de esta pandemia? Por la fe en Dios. Eso es lo que te puede hacer que salgas bien librado de esta situación, la fe en Dios. El justo, de repente tú dices, pero yo no soy justo. Y realmente la justicia nuestra es como trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros llegamos a ser justos cuando Cristo nos ha hecho justicia. Porque Cristo fue hecho justicia de Dios en Él, y cuando nosotros invitamos a Cristo a nuestro corazón, nos hace justos, nos justifica. Eso es lo que pasa. Ahora, todo el que ha creído en Cristo Jesús y le ha recibido en su corazón y ha llegado a un arrepentimiento genuino de su malvada manera de vivir y ahora cree con todo su corazón en el Hijo de Dios, ese es el justo. Y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe va a traspasar cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier situación. La fe lo sostendrá al justo. Por eso dice Habacuc aquí, el justo por la fe vivirá. Dios está diciendo al remanente que está en Judá, por pequeño que sea, que ha creído en mí, que cree en mí, como tú, Habacuc, será sostenido por la fe. Y estas palabras son las mismas para hoy. Tú, en medio de esta pandemia, si eres un hijo de Dios, vivirás por fe y serás sostenido por la fe. ¡Qué maravilloso! Habacuc 2:2 dice, entonces el Señor me dijo, escribe mis respuestas con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, le está diciendo, ¿verdad? Esta visión es para un tiempo futuro. Ahora bien, Habacuc, no te puedes quedar, le dice, con esta visión, sino prepárale para que la visión trascienda, para que la visión pueda permanecer en un periodo de tiempo y todo el resto de la humanidad la pueda contemplar. Primera respuesta que Dios le da entonces, yo voy a juzgar, le dice a Judá. A las preguntas, ¿verdad?, que teníamos ahí del versículo 1 al 4, le dice, yo voy a juzgar a Judá, a todas las preguntas. Y la segunda respuesta le dice, yo te voy a decir lo que voy a hacer en contra de los babilonios. O sea, después, por eso es que él queda confundido, porque después le dice, yo voy a juzgar también a los babilonios, porque ellos... No es que yo les he puesto maldad en el corazón para que vengan en contra de Judá, sino que ellos ya son malos, son crueles, ya te lo describí. Cuando se trata de invadir son veloces. Entonces, pero yo también voy a traer juicio sobre ellos. Y yo te voy a decir, le dice, lo que voy a hacer ahí en Habacuc 2:6 le dice, ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñada, ¿hasta cuándo seguirán con esta práctica? Ya esto le está hablando, le está dando una respuesta a Habacuc de lo que va a hacer ahora con los babilonios, el instrumento de juicio en contra de Judá. Y pone ahí 5 ayes, ¿verdad? Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas, porque estos pueblos iban y robaban todo de los pueblos que invadían. ¿Hasta cuándo seguirán con esta práctica? ¿Hasta cuándo van a seguir? Hasta que Dios los pare, ¿verdad? Hasta que haya juicio. Entonces, el segundo, en el versículo 9, ¿verdad? Del capítulo 2, porque Habacuc solo tiene 3 capítulos, ¿verdad? Entonces, aquí ya en el versículo 9 del capítulo 2 dice, ay del que lleva su casa, del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras
del infortunio. Ay del que lleva a su casa ganancias injustas. Le dice en el versículo 12, ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿Verdad? Vea todo. Y si usted ve, hermanito, todas estas cosas se están dando hoy. Estos tres ay son muy contemporáneos para hoy, porque acuérdese que hay, dice, del rico, dice que con lo ajeno acumula riquezas y acumula prendas empeñadas. El otro hay del que lleva a su casa o que llena su casa de ganancias injustas. Hay del que construye una ciudad con asesinatos. Wow, cuánta gente a través del crimen, ¿verdad?, obtiene sus fondos. Hay de ti que emborracha a tu prójimo. Hay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Vea otra tremenda cosa muy contemporánea también, ¿verdad? La borrachera, la lujuria, etc. Hay del que dice al madero despierta y a la piedra muda levántate. La idolatría. Gente que fabrica sus propios ídolos y los adora. Tienen ojos no ven, nariz y no huelen, etcétera. Pies y no caminan, etcétera. Entonces aquí Dios le está diciendo a Habacuc en el capítulo 2, los ayes que vienen después sobre el pueblo de Babilonia, ¿verdad? Contra Babilonia. Entonces Dios se va a encargar de ellos y va a traer otro imperio, el de los medos y de los persas, en contra de los babilonios. Es decir, que va a ser una cadena de juicios que se originan en Judá. Luego vienen los babilonios, invaden Judá, pero Dios también va a juzgar a los babilonios, pero luego lo va a juzgar a los babilonios a través del imperio medo y el imperio persa. Entonces Habacuc ahora no está confundido. No está confundido Habacuc, pero está en otro estado emocional. Está estremecido. Estremecido. ¡Wow! ¡Qué cosas las que se vienen tan horrorosas! Primero para un pueblo de Judá y luego para el pueblo de Babilonia, que será instrumento de juicio en contra de Judá, porque a ellos también los persas los van a poner en su lugar. Entonces, él con sus ojos espirituales ya ha visto el juicio sobre Judá, es decir, él ya se imaginó todo lo que va a suceder, pero ahora está viendo un juicio más severo, y esta es la respuesta en Habacuc 3:16. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas, dice Habacuc. A su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Es decir, yo voy a verlo, dijo Habacuc. Voy a ver todo lo que le va a pasar a esta nación que nos va a invadir. Pero como yo ya más o menos sospecho, al oírlo se estremece mi ser, mis entrañas, a su voz temblan mis labios. Yo no sé cuando usted ha visto a la gente que le tiembla la boca, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Es decir, que hubo un estremecimiento al ver el poder, la potencia, la profundidad del juicio divino sobre Judá y sobre la nación de Babilonia también. Entonces, me intimida, le dice Habacuc, todo esto, pero voy a esperar con paciencia el día de la angustia y juicio para ver lo que tú haces contra Babilonia. Porque en Nahum, ya que era contemporáneo de Habacuc, dice que Dios no dejará impune al culpable. Dios no dejará impune al culpable. Fíjate, ahorita como con todo lo que se está viendo, se sabe que Dios está permitiendo esto, ¿verdad? Como para llamar la atención del pecador que no se quiere volver a Dios y para que la iglesia también se santifique, porque la palabra de Dios dice que Dios no dejará impune al culpable. Dios le habla a Habacuc del juicio sobre Judá y después el juicio sobre Babilonia. En otras palabras, nadie se va a burlar de Dios. Es lo que le está diciendo. Nadie se va a burlar de Dios y nadie va a jugar con Dios. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Entonces Habacuc estaba descubriendo que entre más conoce a Dios,
él podía estar mejor preparado para lidiar con cualquier circunstancia por difícil que pareciera. Y es el mismo consejo para ti también esta tarde o esta noche, no sé en qué horario me estás viendo, pero entre tú más conoces a Dios, tú vas a estar mejor preparado para enfrentar cualquier situación, cualquier adversidad. Las personas que mejor van a salir librados en esta pandemia, hermanos, no son los que tienen más recursos económicos, ¿verdad? Eso quiero que tú lo veas. Ni tan siquiera los que tienen más conocimiento médico. No. Los que van a salir mejor librados de esta pandemia no son los que tienen más recursos ni los que tienen más conocimiento médico, sino los que van a salir mejor librados en esta pandemia son los que mejor conocen a Dios. Y ojalá tú seas uno de ellos. Habacuc llama en el capítulo 1, mi Dios, vea cómo en el capítulo 1 cuando está confundido, aún así Dios llama a Habacuc a Dios, mi Señor, ¿verdad? Mi eterno, nuestra roca, un Dios puro, un Dios justo que no soporta la maldad. Este era el concepto de, que Habacuc tenía de Dios, a pesar de estar confundido en los versículos, en el capítulo 1. Y en el capítulo 3, luego le llama soberano. Cuando tú conoces a Dios de esa manera y verdaderamente lo crees, no importa las circunstancias en medio de las cuales tú te encuentres, no importa la tormenta a través de la cual tú tengas que navegar, el torbellino que tengas que atravesar, tú tienes un Dios que es el ancla de tu vida. Amén. Ahora tenemos que recordar recordar todo el tiempo que las obras de Dios no tienen que llenar mis expectativas. Así como Habacuc no pudo llenar sus expectativas con lo que él creía, porque Dios tenía un plan. Entonces así nos va a pasar muchas veces a nosotros, que nuestras expectativas no van a ser llenadas porque Dios tiene sus propios planes. Entonces tengo que recordar de cómo Dios hace las cosas en el tiempo en que lo hace, a través del instrumento que lo hace, no tiene que coincidir con mi lógica, no tiene que coincidir con mi manera de pensar. Te voy a repetir esto. Las cosas como Dios las va a hacer, cómo Dios las va a hacer, en el tiempo que las va a hacer y los instrumentos que va a usar para hacerlas, no tienen que coincidir con mi lógica, con mi manera de pensar o con mi teología al respecto. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, Dios no busca primariamente mi felicidad, ¿verdad? Yo quiero claro, Él va a buscarlo, pero primariamente Dios no tiene que garantizar mi vida de este lado de la eternidad. No tiene que garantizar mi salud o algo. Si yo tengo esta expectativa, es que no he leído la Biblia. De manera que necesito tomar la lógica de Dios, ¿verdad? Necesito tomar la lógica de Dios revelada en su palabra y vivir este tiempo a través de esa lógica. Eso es lo que yo necesito ahora. Un escritor dice, Dios no está interesado primariamente en nuestra paz, seguridad, prosperidad en esta tierra. Él está interesado, escuche bien, en nuestra fidelidad, en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de sufrimiento, donde la maldad corre ampliamente de manera salvaje. Entonces, de este lado, de repente, las expectativas que nosotros tenemos y algunas cosas que nos han enseñado de este lado de la eternidad, de repente no van a coincidir en nuestra manera de pensar con la manera de pensar de Dios. Y Dios lo que sí realmente está interesado es en la lealtad y fidelidad de mi corazón, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la noche oscura, a pesar que no entienda, que yo pueda seguir siendo fiel. Eso es lo que Dios espera. Que tú en esta pandemia demuestres tu fidelidad. Demostraste fidelidad a Dios cuando todo andaba bien, cuando tu trabajo, tus recursos, tu comida, etcétera, estaba bien, tu fidelidad con Dios. Pues ahora, a través de esta adversidad, mantente fiel a Dios. Sé valiente, esfuérzate, mantente ahí siendo fiel a Dios, porque así le vas a demostrar a Dios que aún con las cosas que están a tu alrededor o sin ellas, tú vas a amarlo igualmente. Tú vas a ser fiel igualmente. Y eso es lo que Dios está probando en su iglesia en este tiempo. Entonces Habacuc ya le dijo
Habacuc ya está entendiendo, porque él necesitaba escuchar también algunas palabras. Usted sabe que siempre necesitamos, en momentos de confusión, escuchar que una luz, alguien nos hable. Y él necesitaba escuchar lo que dice Isaías 8, 12 y 13. No digas es conspiración, le dice. No digas es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. ¿Se dan cuenta que esto se asemeja mucho a lo que estamos pasando? Porque alguien dice, esta es una conspiración del nuevo orden mundial, de un virus que lo crearon en un laboratorio chino y que de este laboratorio chino empezó a matar gente en China, pero que luego se expandió a Europa y luego de Europa a Estados Unidos, y hablan mucho de situaciones de conspiración, pero esto tiene que ver mucho con lo de hoy. Y le dice Isaías 8:12 y el 13, le dice, no digas es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien deberán temer a quien deberán tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Qué interesante, ¿verdad? Cómo esta palabra está muy buena para el día de hoy, que nosotros necesitamos. ¿Qué le está diciendo? No estén hablando de conspiraciones. Pueden ser conspiraciones, pueden ser que sí, pueden ser que no, pero una cosa deben de saber, que detrás de todo esto yo soy el que tengo el control de todas las cosas. Yo soy el que tengo control sobre la vida, sobre todas las cosas de la tierra, y el consejo para nosotros es decir, bueno, si yo estoy en control, ustedes ¿por qué están temiendo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están aterrorizados? Eso es lo que el Señor está preguntando. Si hay alguien a quien le deben de tener temor, no es al virus, porque la gente hoy le tiene temor al virus, pero no le tiene temor a Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice aquí Isaías? Le dice, es a mí a quien me deben de temer, y es a mí a quien me deben de tener terror. No solo temor, sino terror. ¿Veis qué interesante? ¿Verdad? Entonces Dios está moviendo a su profeta Habacuc de estar confundido. Hoy lo está moviendo de estar él confundido a estar ya confiado. Una cosa es estar confundido y otra cosa es estar confiado, ¿verdad? Entonces ya lo está moviendo de estar confundido a estar confiado. Y una de las frases que escuchamos de Jesús con frecuencia es, siempre él decía, porque son hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué no me creíste? ¿Por qué dudan? Entonces igual, en este caso Dios le dice a Habacuc, ¿por qué duda? Y te dice a ti, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes poca fe en medio de estas circunstancias? ¿Verdad? Nosotros leemos la Biblia, hermano, leemos las historias de la poderosa palabra de Dios, las historias de Sansón, de Moisés, de Josué y todo eso, y creemos que Dios es omnipotente, todopoderoso, pero ya cuando nos toca vivir la adversidad, como que nos olvida. Ya cuando nos toca vivir la realidad, entonces nos volvemos incrédulos. Y muchos cristianos se vuelven más incrédulos que aún que los incrédulos, ¿verdad? Entonces ya muy bonita la historia, muy bonita la película, pero cuando ya nos toca a nosotros, esa es otra historia, ¿verdad? Empezamos a temer de todo esto, empezamos a perder la paz y el miedo se nos empieza a meter y empezamos a tambalearnos y nuestra fe decrece en vez de crecer y fortalecérsela. Habacuc empieza con interrogantes de confusión, cuestionamientos de incredulidad y termina, hermano, con afirmaciones de fe. Mira qué interesante el trato de Dios con Habacuc. Si usted ve a Habacuc, es un profeta único, porque Habacuc generalmente a los profetas se les daba el mensaje para que ellos lo transfirieran al pueblo. Pero Habacuc es un profeta único porque todo el libro se basa en un diálogo, en una comunicación, en preguntas de incertidumbre, de miedo, de temor, de dónde está Dios, que no hace nada y todo eso, ¿verdad? Y poco a poco Dios lo va tratando, y aquí ya vemos nosotros, según lo que vamos viendo, que las preguntas de incredulidad ya se van volviendo, van desapareciendo, y se va volviendo un Habacuc afirmado en la fe, un profeta afirmado en la fe. Habacuc 3:17 le dice,
Oiga bien, qué importante esto. Aunque la higuera no eche brotes, dice otra versión, aunque la higuera no florezca, pero la versión que yo estoy usando ahorita dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vaca en los establos. Qué parecido es que todos los juicios de Dios impactan la economía. Y Habacuc lo sabe. Por eso Habacuc le dice, Señor, aunque la higuera no eche brotes, ¿verdad? Aunque no haya fruto en las viñas, aunque llegue la peor situación, aunque aparte de la invasión, el dolor y el sufrimiento venga, aunque el hambre nos agobie y la escasez. Y el versículo 18 le dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. ¿Qué cambio ha dado Habacuc ahora? ¿Qué cambio ha dado este profeta ahora? Qué tremendo, cómo él sabe que siempre que hay... olvídese, hermano, después de esta pandemia, la economía igual. Y aquí era una economía basada en la producción agrícola y ganadera. Bueno, nuestra economía está sustentada por las remesas, por el café, por la madera. Igual, se parece mucho, ¿no? en la producción. Y se sabe, hermano, que a los países casi de Latinoamérica los están sosteniendo ahorita con más préstamos. Y los gobiernos alegres porque el Banco Mundial, no sé cuánto le acaba de aprobar al gobierno de Honduras, pero millonadas y más préstamos. Y los gobiernos para que la pandemia, otro millonada, están hipotecando al país. No se dan cuenta que lo están hipotecando porque toda la plata que les están ofreciendo la están agarrando supuestamente por lo de la pandemia, y después los acreedores vendrán por su dinero y nos están hipotecando hasta nuestros nietos, pero después los acreedores van a venir por su plata y por su dinero. Qué tremendo. Quién sabe con las condonaciones después, ¿verdad? Entonces, aquí Habacuc le dice, con todo yo me alegraré. Y sabe, no me voy a alegrar del dolor, no me voy a alegrar del sufrimiento, no me voy a alegrar de las miles de muertes que están habiendo en el mundo. Yo me voy a alegrar en el Señor, en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es la fortaleza, y Él ha hecho mis pies como de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Mire, qué tremendo, qué maravilloso, qué promesas de Dios. Aquí se le está hablando de higueras sin brotes, viñedos sin fruto, olivos sin producto, de campos sin producir alimento, de ausencia de ovejas ni vaca en los establos. Está hablando que la situación económica, después de todo eso, va a ser muy difícil, muy dura, pero algo le dice a Habacuc, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y para terminar, espero que hayan captado la idea de cómo Dios trabaja a través de los juicios, que a veces nuestra mente no entiende, como la mente del profeta no entendía a Dios a pesar de todo. Yo quiero ir terminando esta palabra con el Salmo 33, y voy a leer en el versículo 12, dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo el que ha escogido como herencia para sí. Aleluya, qué lindo. ¿Y sabe cuál es esa nación? Es la iglesia, porque es el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Por eso yo considero, hermano, que la iglesia en su mayoría, salvo propósitos eternos que tampoco vamos a entender ni vamos a entrar en disputa en este momento, pero la iglesia, hermano, Dios la va a conservar porque nos queda una buena labor por hacer.
No sé cómo va a quedar la gente después de esta pandemia. Quizá la gente pueda quedar más sensible en su corazón, y quizás no todos, pero hay una buena cantidad de personas que esta pandemia ha traído una sensibilidad, porque el dolor y el sufrimiento siempre nos van a poner más sensibles a la voz de Dios. Y vea cómo dice el versículo 16: el rey no salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. Y el 18 dice: he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Y quizás no nos va a librar de la muerte física, porque ahí siempre nos vamos a ir todos, ya con pandemia o sin pandemia nos vamos a morir. Nadie se va a quedar acá, ¿verdad? Quizás no esté hablando de la muerte física, porque yo le repito, con pandemia y sin pandemia nos vamos a morir, todos, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, ¿verdad? De la muerte física no nos puede librar nadie, es un pago del pecado original, ¿verdad? Pero aquí el salmista está pensando más que todo en la muerte eterna. Nuestra alma espera al Señor y Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Dice el 21, pues Él regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Hemos confiado en el Señor. Esto ha venido a fortalecer. Si tú ya confiabas en el Señor, ahora mucho más vas a confiar en el Señor, porque eso es lo que nos va a mantener, como yo les decía, el que va a salir bien librado en esta pandemia, eso va a ser de acuerdo al apego que nosotros tengamos de Dios. No van a salir mejor librados los que tengan más recursos o los que tengan mejor conocimiento de las cuestiones médicas. No, aquellos que estén apegados a Dios, esos son los que van a salir bien librados en esta pandemia. Y la palabra del Señor lo está confirmando. Dice: sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. ¿En qué está esperando usted? En Dios. En otras palabras, nosotros estamos esperando en Dios. Estamos esperando en tu misericordia. Puede que estemos en medio de un juicio, ¿verdad? Divino. Puede ser que estemos en medio de una crisis, en una adversidad que tú hayas permitido, Dios. Puede ser, pero en medio de eso yo espero y yo voy a seguir esperando, independientemente de lo que esto sea, voy a seguir esperando en tu misericordia. Y no importa cuánto sufra, no importa cuánto duela, no importa cuánto pierda, pero yo sé que tú eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios benevolente, misericordioso, soberano, en control del cielo y la tierra, en control de cada molécula, cada átomo, cada virus, cada microbio y cada vida en todo el planeta. En ti yo confío, en ti yo espero. Que sea esta nuestra convicción ahora en medio de esta pandemia. Que esa sea nuestra fe, que esta sea nuestro baluarte, decir: yo confío en el Señor porque Él tiene control de todas las cosas. Que el Señor te bendiga.